¿no ve? Pero ahora vamos a viendo, a ver, cómo entonces cómo se relaciona esto con el tema de las, ¿qué se llama? De las pruebas de hipótesis, a ver, esas distribuciones, ¿no? Entonces, primero, un paso que hay que hacer es que hay que eh, este, plantearse la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, dice, ¿no? ¿Qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa, esa hipótesis alternativa a la que se menciona acá, es el equivalente a decir la hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, a esta hipótesis de alternativa le han puesto una H, ¿así? Una H, podemos ponerle también así entre paréntesis, ¿no? Podemos ponerle entre paréntesis una H sub 0, así, ¿ya? Perdón, una H sub I, así, y le vamos a ponerle, esa es la hipótesis alternativa. Algunos le ponen también, eh, suelen colocarlo también así, ¿ya? Como dice hipótesis alternativa, entonces una A le ponen, así, hipótesis alternativa o hipótesis de investigación también, ¿no? Cuando nos referimos a la hipótesis de investigación, lo podríamos poner así, ¿no? H sub I, ¿no? O ahora, si vos quieres llamarlo hipótesis alternativa, también puedes llamar H sub A, ¿no? Entonces va a ser su simbología de esas hipótesis. Ahora, entonces hemos dicho que la hipótesis alternativa va a representar así, ¿no ve? Con H sub A, ahora es el equivalente también, ¿no ve? Dicho de otro modo, reitero, hipótesis de investigación también, ¿ya? Son iguales. Ahora, otro aspecto es que, a ver, hablamos también de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis nula va a ser, digamos, lo contrario, digamos, ¿no ve? A la hipótesis, digamos, de investigación, ¿no ve? Lo contrario, pero que va a tener también su simbología y va a ser de este modo, mira, hipótesis, y ya va a ser H sub 0, ¿no? Sí. Como decir, H sub 0, o H sub O, como quieran verlo, va a tener, digamos, esa simbología, va a tener H sub O, o H sub 0 también algunos lo llaman, ¿no? Entonces va a ser eso, la simbología que va a recibir, ¿no? Como hipótesis nula, ¿ya? Porque vayamos aprendiendo, vayámonos a familiarizarnos, ¿no? Sobre esa simbología que se va a manejar, ¿ya? 2, dice, con el ejercicio vamos a plantear, ¿no? Vamos a plantearnos, ¿ya? 2, dice, elaborar la gráfica que ilustre lo expresado en la hipótesis, ¿no? Entonces, de hecho lo vamos a ver esto con el gráfico, ¿no? Con un ejercicio lo vamos a ver esto, ¿no? Entonces, como un segundo paso, hay que elaborar una gráfica. Y esas gráficas tienen bastante similitud con esa gráfica que hemos visto una vez de la campana de Gauss. Así. Un tanto es un poco más elevado, esa montañita que podríamos verlo, una especie de campana, ¿no ve? Más elevado, ¿no? Es un cerro que podríamos asemejarlo a un cerro más elevado. Y bueno, esta sería la distribución normal. En cambio, la curva su gráfica de esta distribución T es un poquito más achatada, te cuento, así, un poco más achatada, así, un poquito más achatadita, ¿no? En relación, digamos, a la curva normal, ¿ya? Entonces, pero sigue siendo curva, ¿no? Entonces, pero que un poquito es más chato, ¿ya? Es más bajito, podríamos decir, ¿no? En su altitud, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con respecto a ¿no? A la curva normal. Ya, pero que no se asemeja, ¿no? En la gráfica, digamos, ¿no? Es parecido, digamos, a una campana ¿no? Una campana, pero que en eso de la distribución de T de student, les reitero, va a ser un poco más achatado, es como si estuviera, digamos, esa campana aplastado, digamos, ¿no? Esa es la forma que va a tener, ¿ya? 3, dice, el cálculo de los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajábamos ahí en la distribución normal es una tabla, ¿no ve?
Y no ve una tablita que justo que es lo que van a utilizar para su examen de esta tarde. Hasta la noche va a ser, ¿no? Les daremos hasta la medianoche. ¿Está bien? ¿Ya? Le vamos a dar su tiempito. Y en esa distribución normal sabíamos utilizar eso de la tabla, pero ahora en esto vamos a utilizar también tablas, les cuento, ¿no? Vamos a utilizar tablas, pero y hay un nuevo término, ¿no? Entonces va a trabajar, digamos, ¿no? Con grados de libertad, dice, ¿no? Entonces, esa es una novedad aquí, ¿no? Una novedad, digamos, en relación al otro, a la tabla de la distribución normal, ¿no? Estandarizada que hemos trabajado. Este ya es otro término, pero que es relacionado, digamos, ¿no? Con, um, con el tamaño de la población, ¿no? Y además de eso también, digamos, esto va a salir de la tablita, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y lo vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Con las tablas, todo eso. El paso 4 es determinar el nivel de significancia, ¿no? Entonces, el nivel de significancia se refiere, digamos, al error, ¿no? Que va a tener el nivel de significancia, el error que va a tener ¿no? La investigación, el nivel de error que va a tener la investigación. Entonces, a eso le vamos a llamar el nivel de significancia, ¿no? A ver. Ya, el paso 5, entonces vamos esta es la fórmula que vamos a utilizar, miren, esta fórmula. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular, ¿no? Ese valor crítico con relación a la tabla de los valores. Todo esto que estamos explicando ahorita, eso vamos a reforzar, digamos, con el ejercicio, ¿no ve? Que se muestra en la parte de los apéndices, ¿no? Prueba T para poblaciones independientes, ¿no? Inciso A. Es como llamarle un caso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una prueba, pues es una prueba de hipótesis, queremos decir, para poblaciones independientes, dice. Quiere decir que esta prueba de hipótesis se va a trabajar, dice, con dos poblaciones, mira, con dos poblaciones pequeñitas, ¿vale? Una población, digamos, que tenga, no sé, a ver, de 20, el otro que tenga, no sé, de 29, pero que tiene que ser más o menos el tope 30, ¿vale? Entonces, dos poblaciones, ¿no? Estas dos poblaciones de una población o de una muestra, en este caso, va a tener, digamos, en estadística 1, ¿no? Se hace saca sus medias aritméticas, sus promedios, sus desviaciones estándar, ¿no? De cada uno vamos a sacar. Entonces, cada uno va a tener ¿no? ¿Qué se llama? Sus medidas estadísticas, ¿no? Este es N-1 que estábamos mostrando aquí. No es más que, digamos, hace referencia. Nosotros en estadística 1 hemos visto que la muestra, digamos, se representa por la letra N, digamos, ¿no ve? Pero como está trabajando, ¿no ve? En esta prueba con poblaciones, es decir, dos poblaciones, ¿no? Dos poblaciones. Por en plural estamos hablando, ¿no? No es un hito, no es una sola población. Si vamos a comparar la hipótesis, ¿no ves? Digamos, si en una población, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si estamos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, mira, este sería, digamos, mm, una, una muestra, este grupo que le vamos a llamar, ¿no? Este grupo, ¿no? Un grupo que va a haber, eh, ponte que estás queriendo tú, eh, en tu investigación, ¿no? Estás queriendo demostrar de que un método, digamos, de enseñanza, ¿no? Puede ser, ¿sí? Un método de enseñanza puede ser a través, digamos, de juegos lúdicos, ¿no ve? Digamos que sea, y que, digamos, quieres enseñar matemática o cualquier otra materia, ¿no? Utilizando, digamos, una nueva metodología, digamos, de enseñanza, ¿no? Y entonces es el campo de las ciencias de la educación, ¿no? Entonces, preocuparnos, digamos, de los métodos, estrategias, que te digo, ¿no? Entonces ahí en ese grupo, entonces ya tienes ahí un grupo, ¿no?
Pero también aquí tienes otro, ahora, hay otro grupo que ninguna intervención va a tener otro grupo. Ese grupo solamente va a ser, digamos, tal cual está como en la forma tradicional, va a estar ahí, ¿no? Va a estar los chicos de ese grupo, van a estar aprendiendo con la metodología, el profesor igual con su metodología, como corresponde. Pero como nosotros somos de ciencias de la educación, entonces en nuestra investigación decimos, entonces, a ver, ¿qué pasa? Digamos, si yo hago un experimento, ¿no? Y digo, mira, esta metodología, digamos, a través, digamos, de juegos lúdicos, porque ustedes están aprendiendo esas nuevas metodologías, estrategias, ¿no? De enseñanza, tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y entonces, puede ser que, digamos, esto sea una investigación, un grupo de jóvenes. Ahora, la edad no es limitante, ¿no? Con los grupos que van a trabajar ustedes pueden ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sé, hasta puede ser, hasta con instituciones pueden trabajar. ¿Cómo está aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de capacitación o en una determinada área, digamos, los administrativos, estarán aprendiendo relaciones públicas, por ejemplo, bien, ¿no? Los métodos de enseñanza que están dando los del CENCAP, ¿no? Hay una institución que se llama CENCAP, que es dependiente de la Contraloría General. Ellos, por ejemplo, les capacitan a los funcionarios públicos. ¿Será que esa institución está utilizando buenas estrategias para que aprendan relaciones públicas, por ejemplo, hablando de los administrativos, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de capacitación, ¿no? Entonces, bien podría, digamos, también tener el accionar, ¿no? Los profesionales en ciencias de la educación en esos campos de donde está la administración pública, por ejemplo. No solamente, digamos, es colegio, ¿no? Universidad, ¿no? Sino también la educación se está dando, ¿no? En esos contextos, digamos, de las organizaciones públicas, no solo también de las organizaciones públicas, sino también en las privadas, digamos, ¿no? Hay esos procesos de aprendizaje de un determinado procedimiento, reitero, administrativo. En las organizaciones privadas también hay, ¿no? Hacen trámites, una serie de procedimientos, actividades que tienen, que hay en un principio, ¿no? De inducción, digamos, del personal cuando son nuevitos, entonces ahí pasan por una etapa, digamos, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Entonces, la educación está inmersa, digamos, en todo campo, en todo momento, ¿no? Tanto en las organizaciones, en el mismo proceso, digamos, ¿no? Digamos, de formación de los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, bien podría el accionar del cientista en educación hacer un experimento, digamos, en el campo, ¿no? De la educación, ya les digo, en organizaciones públicas o privadas, ¿no? Ahora, cuando hablo de organizaciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones educativas públicas, también hay instituciones educativas privadas, ¿no? Y ahí nomás, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que el accionar, digamos, es público y privado también, ¿no? En la educación, ¿no? Entonces, bien podría el cientista en educación decir, mira, voy a trabajar a ver qué pasa, digamos, si yo implemento esta estrategia, digamos, de aprendizaje, ¿no? A ver qué pasa, digamos, ¿no? Entonces, a eso le llaman grupo experimental. Y ahora, ¿por qué estás utilizando la TED Student? ¿No? ¿Por qué estás trabajando con una población que va a ser menor o igual a 30? ¿No? Este es un grupo, ese grupo experimental. Ahora vas a trabajar con otro grupo también, ¿no? En ese grupo, tal cual está en su manera tradicional, lo estarán enseñando, digamos, una determinada, por ejemplo, por decir que sea matemáticas, ya, por decir, en su modo tradicional. A ese grupo van a llamar grupo de control. Entonces, fíjate que en este caso, no es un caso al que le vamos a denominar, le estamos denominando, mira, así le estamos denominando, poblaciones, o sea, va a haber una prueba T, pero va a haber, digamos, dos poblaciones, ¿no? Entonces, no hemos dicho aquí, tal vez era ponerle dos poblaciones independientes, ¿no?
Un poquito estamos diciendo aquí que en forma general, poblaciones independientes, ¿ve? Va a haber dos. Ahora, ¿por qué le he puesto 1, 1, 2? Así, ¿no? Lo hemos puesto. Entonces, mira, fíjate que a este, como es el grupo experimental, entonces, como es población, por esa razón le hemos puesto, ¿no? Grupo 1, para diferenciarle, porque si no sería N, ¿no ve? Medio raro, ¿no? Entonces, por esa razón le hemos puesto aquí este 2, ¿no? Este va a ser ¿qué se llama? El otro grupo, al grupo de control, le hemos llamado grupo, ¿no ve? Ese es el caso, este es un caso, ¿ya? Que vas a trabajar, vamos a hacer una prueba T para dos poblaciones, o dos, así está el título, ¿no? Dos poblaciones, pero podemos trabajar, digamos, con muestras, ¿no? Dos muestras independientes, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con esos, con esos, con ese grupo? Entonces, ustedes pueden notar aquí en la pantalla y notan de que hay un pretest y un posttest. Entonces, fíjate que en el pretest, es decir, hemos hecho una evaluación, digamos, de aprendizaje, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué tanto han aprendido estos jóvenes o ese grupo? Y resulta de que esa persona número 1, por ejemplo, mira, es por eso está enumerado aquí, mira, ¿no ve? Este pretest quiere decir antes de que vas a implementar esa tu estrategia, digamos, de aprendizaje, ¿no ve? Antes, digamos, de que implementes esa estrategia de aprendizaje. Es decir, ahora, el ejercicio bien podría ser, no solamente puede ser tratarse, digamos, de alguna estrategia, puede ser también tal vez de la implementación de una innovación, digamos, no sé, hasta puede ser de pedagógica, una innovación, ¿no? de enseñanza también puede ser, no solamente puede ser de aprendizaje. O sea, alguna novedad, digamos, en el campo de la educación, entonces haces una evaluación, ¿no? Entonces dices, antes, digamos, porque quieres implementar una innovación, ¿no? Antes de la innovación se van a sacar, digamos, esto, 48 puntos se sacó. Digamos que, digamos, sobre matemáticas, a ver, ¿qué tanto sabe este chico, a ver, de matemáticas? Se ha sacado 48. El otro se ha sacado 34, el otro 27 y así, todo. Antes. Y después dices ahora, mira, así está este nivel, digamos, de promedio, 42 se han sacado. Todos esos chicos, así, los 20 chicos. Y de verdad, ¿no? Entonces esto es menor o igual a 30, ¿no? Entonces menor, 20 es menor, son 20 jóvenes, ¿ya? Y obviamente que digamos que como estas son, digamos, los puntajes o calificaciones que se han sacado en el pretest, se han sacado una desviación estándar de 10, ¿no? Una desviación estándar equivale a 10 puntos, ¿no? A 10,29 puntos, ¿no? Entonces, y ahora del mismo modo, ¿no? Del mismo modo, como estás trabajando con dos grupos, ¿no? Con un grupo 1, que le vamos a llamar grupo 1, ese es el grupo experimental, a un otro grupo que no vamos a ninguna intervención tal cual está, le vamos a poner, le vamos a evaluar, vamos a pasar. También le llaman grupo de observación, le llaman. Esto. Es un grupo de observación, ¿no? Eh, eh, observación, ¿sí? No, en sí no es necesario colocarlo, sino más eh, acostúmbrense, ¿no? A decir grupo de control o más, ¿ya? Algún lado he visto esto así, un grupo de observación que le llaman, pero tal vez el grupo experimental también va a ser, ¿no? Va a ser sujeto a observar, por ahí nos genera una, eh, alguna confusión, ¿no ve? Entonces mejor ahí nomás, ¿ya? Porque también el grupo experimental vamos a observar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces mejor no, ahí nomás lo dejaremos, ¿no? El grupo de control, el grupo experimental, ¿ya? Y ahora,
¿Qué vamos a hacer ahora entonces, antes, digamos, aquí en el grupo experimental, resulta de que vamos a implementar ese tema, esa la estrategia, esa innovación pedagógica, digamos, aquí, ¿no? Antes de implementar, digamos, porque tú estás queriendo hacer una estrategia de aprendizaje con juegos lúdicos, por ejemplo. Entonces no se implementaba aquí, era la manera tradicional, aquí 48 se sacó ese chico, y el otro 34, y así sucesivamente, ¿no? Y habían tenido unos promedios de 42, ¿no? Ese curso. Puede ser un curso también. Este grupo bien podría ser un curso, ¿no? Por ejemplo, el curso, digamos, tercero A, el otro grupo, el tercero B, digamos, ¿no? ¿No? A cualquier nivel, pero que sean de ambos niveles, tiene que ser lo mismo. Y vas a comparar. A este primer grupo vamos a plantear o vamos a implementar la innovación, ¿no? Es decir, un método. Puede ser juegos lúdicos, por ejemplo. Y en este caso, en el grupo 2, también, ¿no? Antes, digamos, ¿no? Digamos, en esa misma, puede ser, por ejemplo, implementado en esa misma fecha, ¿no? Digamos, porque, ¿qué pasa, digamos, cuando haces, digamos, un experimento? No es nomás, digamos, ¿no? Rápido, de hoy día y ya tienes el resultado, no. Empiezas, digamos, ¿no? Digamos, agarras, digamos, este grupo y el otro grupo agarras, los dos grupos, estamos ahí observando ambos grupos, ¿no? Y resulta de que, digamos, hoy día empezamos. Ya, ¿no? Entonces, hoy día les hacemos dar el examen, ¿no? Tal vez uno de sorpresa y ya, listo, ¿no? O al terminar ¿no? El trimestre, digamos, ¿no? Y comparas, ¿no? Ahí en los puntajes, en la misma fecha, tanto del experimental como del control. Y se han sacado así, ¿no? Entonces, este uno quiere decir que, bueno, hay una persona en el grupo 1. Y también en el grupo 2 también hay uno que está en la lista número 1, ¿no? Esa persona se ha sacado 47. El otro se ha sacado 40. En realidad, son dos personas diferentes. ¿No? Son dos personas diferentes. ¿Ya? Solamente estamos diciendo que hay ¿no? ¿no? Un par, eso estamos refiriéndonos, ¿no? El otro par es enorme, ¿no? Y ¿qué se dice? Después de haber pasado, no sé, un trimestre, por decirlo, ¿no? Que has implementado, has compartido con los jóvenes a través de los juegos lúdicos, se ha rajado, ¿no? ¿no? El tesista, por decir, y resulta de que ahora, bueno, ya llega, ¿qué tal? ¿Habré mejorado el aprendizaje? Entonces se les da el examen, ¿no? Después de un tiempo, post-test, puede ser, digamos, no sé, en un trimestre, por ejemplo, ¿no? Está suficiente, ¿no? Un trimestre, puede ser. En un trimestre. Después de un trimestre, haces el post-test a los dos grupos. Obviamente este grupo nada, no, es su forma tradicional es hacerlo. Tal vez ese profesor, ¿no? Ese grupo nada, no intervienes nada. Solo al primer grupo lo intervienes. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, de 48, hace 3 meses atrás se ha sacado 48 y ahora se ha sacado 63. Que antes se ha sacado 34, mira cómo mejoró, ¿no? Con 75 y así. En cambio, en el grupo de control, nada, tal cual está, ¿no? En vez de 26, 34, ¿no? 52, 70. Entonces, bueno, algo de mejora. Mira, vamos a ver los resultados aquí, ¿no? En el inicio, en el grupo experimental, 42. Pero después, ya después de haber implementado esa estrategia, ¿no? Esa intervención, ese experimento, ¿no? Y se ha sacado ya todo el grupo, ya 72 promedio, puntos sobre 100. Y este otro grupo, que nada se ha intervenido, en un inicio se saca 40 de puntaje, ¿no? 40. Y posteriormente, ya bueno, en la misma fecha más o menos, después del trimestre,
vemos de que en el segundo grupo que no hay ninguna intervención, no hay ningún experimento, 56. Entonces nosotros podemos ver aquí en el grupo experimental que sí ha habido una mejora significativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, 71, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, hay que comprobar esa hipótesis, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, de todas esas columnas, inclusive hemos sacado, ¿no? Y sus desviaciones estándar, ¿no? En del pretest, ¿no? Del post-test, ¿no? De ambos grupos, sus desviaciones estándar, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos ahora? Entonces, esto es lo que, digamos, se ha hecho un experimento y ahora, bueno, tenemos estos resultados. Ahora es momento, digamos, de ver qué tal, cómo ha sido, a ver, esa hipótesis, la prueba de hipótesis. A ver, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Eso es lo que se quiere saber, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, en el paso 1, lo que habíamos dicho, ¿no? Hay que hacer unos pasos, hemos dicho, mira. Hay que plantearse la hipótesis nula y la hipótesis de alternativo o la hipótesis de investigación. Después vamos a graficar, después vamos a calcular los grados de libertad. Todos estos pasos vamos a hacer, ¿ya? En el ejemplo. En realidad, este va a ser el estadístico de contraste. Esta es la fórmula de la TED. Cuando estás trabajando con dos poblaciones, ¿no? Para poblaciones independientes, este va a ser la fórmula. Va a haber otros casos, porque es ahorita como una especie, digamos, de caso. Esto es un caso. Cuando estás trabajando con poblaciones pequeñas, este es un caso, ¿no? Cuando tienes un caso, pruébate para poblaciones independientes. Entonces te vas a utilizar esta forma. Y ahora va a haber otro caso que vamos a ver después. Primero veremos este caso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los pasos que nos han dicho, bueno, hemos hecho un experimento y esto sería, mira, ¿qué necesitas de esos dos grupos? Mira, de esos dos grupos, ¿qué necesitas? Ah, mira, y ahí tiene significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, solo con la media aritmética, podemos decir, mira, esta es la media aritmética. Y con la media aritmética, inclusive, ¿no? Podemos comparar este grupo experimental y el otro grupo de control, ¿no? Grupo de control, sí, grupo de control, ¿no? Entonces, la media aritmética necesita, la desviación estándar también, nada más, ¿ves? La media aritmética, la desviación, cuán importante también esos dos indicadores, ¿no? Entonces, a ver, dado esos resultados, de hecho ya cuando ya pasó el trimestre, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, ¿no? Desde un inicio, uno dice, no, voy a hacer mi tesis y dice, a ver, voy a hacer esta innovación. A ver, yo creo que si hago esta innovación, va mejorando la educación, digamos, en esa unidad educativa, puede ser el caso, o en la ciudad del Alto, puede ser, ¿no? No sé. Generalmente trabajan así tal vez con alguna institución educativa, puede ser, pero que bien va a ser, ¿no? Bien puede servir para, ¿no? Para la obtención del título en licenciatura, ¿no? En la modalidad de pregrado, por ejemplo. O a nivel de maestría tal vez un poco más complejo, no sé, algún otro caso. El tema va a radicar, la complejidad va a radicar en la estrategia, ese es ¿no? La diferenciación, digamos, ¿no? De una investigación a otra investigación. Es que no es nomás, esto solamente te va a servir para el tema de la prueba de hipótesis. Porque detrás de esto, por ejemplo, ¿no? Si vos estás implementando una, una innovación pedagógica, ¿no? Una nueva forma, digamos, de aprender. Eso nadie, digamos, lo sabe, porque tú estás investigando, saber si esto, a ver qué pasa si hago esto, ¿no ve? Estás haciendo un experimento, ¿no ve? Entonces, ese va a ser el aporte de la investigación y detrás, digamos, de ese experimento, una serie, digamos, de técnicas que has aprendido en la universidad. Es decir, vas a ¿no? Es como en el área de ingeniería, no sé, de robótica, es como si estuvieran ahí implementando, no sé, un nuevo robot, ¿no? Una nueva cosa para demostrar, ¿no? Y qué tal, digamos, si resulta, ¿no? ¿No ve? Entonces, o mejora ¿no? Una determinada condición, ¿no? Va a mejorar. Entonces, ahí detrás de esto va a haber, digamos, toda una serie, digamos, de cosas que le va a ser interesante, digamos,
¿no? A la tesis. Y ahora, producto, digamos, de eso, bueno, este es el resultado, digamos, de esa innovación, esos son los puntajes, estos numeritos, ¿no? En sí, no es esto, digamos, ¿no? Eh, en sí, esto no es, ¿qué te digo? La investigación o la tesis, ¿no? Sino que producto, digamos, de esa tesis que estabas haciendo son estos resultados, ¿no? Estos numeritos que hemos obtenido para la media aritmética, la desviación estándar, ¿no? Pero ahora, para comprobar esa hipótesis, si ha mejorado o no ha mejorado, hay que comprobar, ¿no? ¿Y cómo se plantea? En esto interviene ¿no? ¿Qué se llama? El primer paso, dice que hay que formularse la hipótesis nula. Y la hipótesis, esa hipótesis nula, esta es la H sub 0, ¿no? Y la hipótesis alternativa, esta va a ser, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos plantea la hipótesis nula un poquito? De recordado, nos plantea que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los promedios de ambos grupos, dice. Entonces, esta hipótesis nula siempre, en la hipótesis nula siempre va a haber igualdad, esta igualdad, ¿bien? Como estamos trabajando, ¿no? Con dos grupos, dice que en la hipótesis ¿no? nula, dice, plantea, no hay, siempre va a decir, no, es como decir, digamos, por el lado pesimista más o menos, ¿no? No, es igual, dice, digamos, ¿no? Un poquito que como que estuviera queriendo desmerecer tu investigación, ¿no? Esa modalidad, digamos, esa estrategia, esa innovación que tú has planteado en tu hipótesis, no, con esto voy a mejorar, de seguro que se va a mejorar la enseñanza, el aprendizaje, has dicho, ¿no? Mediante estos juegos lúdicos voy a mejorar, digamos, el nivel de aprendizaje. Y resulta de que en la hipótesis nula siempre vas a tener que, siempre va a ser igual. Es decir, está diciendo, nos vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? ¿No? Es decir, digamos, el método de enseñanza que tú has planteado en el grupo de experimental, te saca, ¿no? Un promedio. Y en cambio, en el grupo, obviamente, en el post-test, ¿no? Este sería ¿no? Este es lo que importa ahorita, el post-test, porque al principio era nada, ¿no ves? Después has hecho una implementación, ¿no ves? Del experimento, y se han sacado esto. En el post-test del otro grupo, mira, 56 se sacado. Entonces vos estás diciendo, entonces mira, a simple vista nosotros estamos diciendo de que hay diferencia, ¿no ves? En el grupo experimental ha habido mejora, ¿no ves? Entonces, la hipótesis nula te lo está invalidando. Dice, no, es igual. Dice, no, aunque hayas observado, digamos, que hay aquí diferencia, el grupo de que se llama de la hipótesis nula dice, no, igual es, dice, igualito, no hay ninguna mejora. Dice. Por eso dice, mira, la hipótesis nula plantea que no hay diferencia estadísticamente significativa entre qué. Estos promedios se refieren a las medias aritméticas, ¿no ves? Estos promedios tanto del grupo 1 como del promedio del grupo 2. No hay diferencia, es decir, no hay diferencia, son iguales. ¿No ves? En este caso, ¿por qué le hemos puesto este mu? ¿No ves? Este símbolo de mu, porque esa población porque hay poblaciones pequeñitas, ¿no ves? Por eso. No hay, ahora, si tú estás trabajando, digamos, con la muestra, entonces aquí no dudes en colocar, ¿no ves? Media aritmética, que puede ser la muestra, ¿no ves? Pero en este caso se está trabajando bien con la población, ¿no? Por esa razón está utilizando ese mu, ¿no ves? Esa media aritmética ¿no? De la población. Ahora, es posible que aquí la media aritmética, bueno, no se plantee, digamos, de ese modo, ¿no? Aquí no se plantea la media aritmética aquí, ¿no? Hay que corregir un poco. Esto, no le colocas esto así, mira. Ahorita la media aritmética de la muestra se le pone así una barrita, ¿no? Y digamos, la otra media aritmética del otro grupo, se le, así con una barrita, 2, ¿no? Entonces aquí seguramente era X1, pero de todas maneras no importa, ¿no ve? Que el tema es que va a haber aquí promedios, ¿no ve? Eso de la barrita, pues no sé si, a ver, no sé si se puede mejorar, a ver esto. Ya. Entonces vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a adecuar esto, porque como había sido una muestra, aquí le vamos a poner X sub 1, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo. X. Ahí va a tener sentido, ¿no?
este también aquí, este va a ser X también, ¿no? Ahí, ¿no? Por lo tanto, igual, ¿no? Este es el X. Ahí. Esto lo vamos a... Esto lo vamos a copiar aquí, ¿ya? Pegar. Ahí está. Y esto lo vamos a pegar aquí, ¿no? Copiar y lo vamos a pegar ahí mismo. Pegador. Ya, entonces ahí ya tenemos, ¿no ves? Entonces, puede ser que tal vez esté trabajando con población, pero en ese caso ya ves el MIU, pero ese MIU no vas a, cuidado que diga, no, ese MIU es la media aritmética de la población, no tiene barra, por si acaso, no hay barra, hay sin barras eso, ¿no ves? ¿No ves? Entonces, esa barra corresponde, sí se utiliza esa barra cuando es de la, ¿no? de la muestra, esa media aritmética. Entonces, por si acaso, eso, cuidado que estén diciendo que la media aritmética tiene barra. Esa barra no tiene, así nomás es la media aritmética, sin esa barra, ¿no? Ahí nomás es, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Ahora, hemos dicho que la hipótesis nula, entonces siempre, digamos, es medio pesimista, va a decir, es igual, no hay ningún cambio, así por más que haya digamos, ese cambio que estamos notando nosotros, ¿no ve? Entonces él dice, ahora, bueno, siempre va a ser esa hipótesis nula igual, siempre va a ser así, no va a decir, es igual, no hay ninguna diferencia, no es igual, no hay ningún cambio, mira. En cambio, ¿no? Esto, ¿no? Tal vez deberían formularse la hipótesis alternativa primero, pero generalmente se formula esto, ¿no? La hipótesis nula, directamente vas a decir que no, es igual. Nunca va a ser diferente o menor o mayor. En cambio, en la hipótesis, ¿qué te digo? En la hipótesis, alternativa, va a haber cambios, les digo, les cuento. Va a haber, es decir, esta hipótesis alternativa de investigación. Entonces, aquí es donde va a haber, ¿no? Como estás trabajando, digamos, con las medias aritméticas, va a decir que la media aritmética, ¿no ve? Del grupo de experimental, eso corresponde, ¿no ve? Al grupo experimental, ¿no ve? El grupo 1, ¿no ve? Entonces, todas sus medias también 1, ¿no ve? Su desviación también es 1, ¿no ve? Del post-test, por si acaso, ¿no ve? Del post-test, ¿no ve? Porque ahí ya había habido resultados finales, ¿no? del experimento. Entonces ahí dices, ese promedio ¿no? de la mejora, ¿no? Del aprendizaje de todo el grupo ha mejorado. Es decir, está relacionado, ¿no? con la innovación, es decir, con un nuevo método, digamos, de aprendizaje, ha mejorado en relación al grupo número, ¿no? Al grupo donde no se ha hecho ningún experimento, es por X1, es decir, el promedio del grupo 1 experimental sería, ¿no? Es mayor al promedio del grupo, ¿no? Al grupo de control. O sea, aquí estás diciendo, ¿no? Que no, o sea, que la estrategia que yo estoy planteando va a dar buenos resultados, ¿no? Eso estás queriendo decir, da mejores resultados que otros, que el que no se hace no se implementa ¿no? ningún experimento, ¿no? Entonces, aquí estás diciendo eso, ¿no? Que quieres comprobar esto. Esto es lo que hay que comprobar, la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa. Ahora, a veces por ahí también, en algún caso puedes decir, no, es menor, digamos, ¿no? Entonces, en este caso también aquí ya puedes decir, si vos quieres investigar, sí. O esta hipótesis de investigación, en esta parte puede ser, por ejemplo, menor, puede ser igual, también puede ser, ¿no? Igual, en la hipótesis de investigación puedes manejar el menor, el mayor, o también inclusive hasta puedes manejar que es diferente, ¿qué te parece? ¿Sí? Ahora, no tendría sentido de decir igual, ¿no? Porque la hipótesis nula siempre va a estar con ese igual, ¿no? Él se lo agarra el igual, ¿no? Entonces, igual lo descartaríamos, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa se estaría quedando, digamos, con todas esas simbologías, ¿no? ¿De qué? A ver, puede ser menor, digo mayor, puede ser menor, puede ser diferente, ¿qué te parece? Pero el igual se lo está agarrando ¿no? Se llama la hipótesis de investigación, digo, nula, ¿no? Sí, ¿ya?
Entonces, ya hemos planteado en el paso 1 esas dos hipótesis, ¿no ve? Porque no estamos trabajando con las desviaciones estándar, ¿no? Sino con las medias aritméticas, ¿no? Interesante, ¿no? Dos grupos, ya saben, ¿no? Ahora, en este caso, aquí, así queda, ¿no? Así quedaría. El paso 2 es elaborar la gráfica que ilustre lo expresado. Entonces, mira, esa grafiquita. ¿Por qué? En la gráfica ustedes pueden notar de que eh, esa, esa parte, digamos, que está sombreado, esa parte que está sombreado, corresponde a la región, ¿no?, de rechazo de la hipótesis nula, esa partecita. Toda la parte, ¿no?, que está en grande corresponde a la región de aceptación de la hipótesis nula. Toda esa parte que está en blanco. Hay una parte sombreada, ¿no? Entonces, ahora, eso se debe a esto, como te está diciendo, por ejemplo, en la hipótesis alternativa, esta parte, ¿no? Hay un símbolo que está, mira, a la derecha. Esto quiere decir a la derecha o mayor también, ¿no ve? Eso quiere decir, ese símbolo quiere decir a la derecha, quiere decir, ¿no? Ese símbolo quiere decir a la derecha. Entonces, a la derecha. Quiere decir también mayor, quiere decir, ¿no? Ese símbolo, ¿no? Mayor quiere decir, ¿no? Mayor. Entonces, en la hipótesis alternativa, como hemos podido, digamos, aquí advertir, va a haber, ¿no ve?, esos símbolos de menor, mayor o diferente, ¿sí? Cuando es mayor, entonces, digamos, tienes tu gráfica, por ejemplo, ¿no ve? Cuando es mayor, entonces tu gráfica, ¿qué va a ser? Va a ser así, en este sentido, mira. Aquí me detengo un ratito. El que te va a conducir a que grafiques, digamos, de la forma, es eso de la hipótesis alternativa. Cuando veas esto, digamos, ¿no ve? Entre esto y la hipótesis alternativa, ¿no ve? Porque van a comparar dos medidas aritméticas, entonces quiere decir de que esto va a ser así, digamos, ¿no ve? Esto, así tienes una gráfica, entonces, ¿no? Y la parte sombreadita va a estar en este lado, en esta partecita, ¿sí? Cuando veas, digamos, que es menor así, una hipótesis alternativa, es de la hipótesis alternativa sale, ¿no? Entonces quiere decir que vas a tener la otra grafiquita, ¿no ves? Ahí va a estar, ¿no ves? Y la parte sombreadita va a estar en este ladito, en ese lado. Cuando veas, por ejemplo, en la hipótesis alternativa, ¿no ves? Que vas a decir, ¿no?, que depende del investigador también. Cuando veas si es este símbolo de diferente, quiere decir que igual va a haber, la gráfica va a ser así, ¿no? Entonces va a ser así. Entonces la parte sombreadita va a ser en ambos lados. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Para que directamente nos demos cuenta. Sí, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, ahora, en este paso, en el paso 2, ¿no? Como ha dicho, graficar, elaborar la gráfica que ilustra. Todavía no sabemos ahorita en realidad, digamos, qué punto es, nada. Solamente estamos graficando. Así. Como es mayor esta parte, ¿no ve? Como es mayor, entonces ya este es la gráfica que corresponde, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hemos sombreado. Listo. Entonces, ahora de eso que está sombreado, eso va a ser la región de rechazo de la hipótesis nula o la región de aceptación de la hipótesis nula, la parte que está en blanco. Eso. ¿Ya? Listo. Ya. ¿No ve? Hasta ahí está bien. Después ahora dice, el paso 3 dice, van a calcular. Solamente esto, es el cálculo de los grados de libertad es cuando tu población es menor a 30, porque vas a utilizar, sabes que vas a utilizar la distribución T de student. Entonces, cuando es menor a 30 tu muestra, tu población, ¿no? Tus datos, entonces ahí sabes que vas a utilizar, anteladamente, pues, ¿no? Ya sabes de que vas a utilizar la T de student porque es solo 20 personitas, ¿no? 20 estudiantes en ambos grupos, el otro 20, interesante, ¿no? Entonces, ahí en el paso 3, entonces vas a calcular los grados de libertad. También le llaman así grados G, L también así, ¿no? Es una forma, eso representa GL, ¿no? Grados de libertad. Esos grados
libertad, van a tener esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula. Como tienes 2 poblaciones, entonces va a decir N1 más N2 menos 2. Esta es una fórmula. Este menos 2, entonces como estás trabajando con 2 muestras, ¿no? Con 2 grupos, entonces por eso, si hubiera con 3, sería 3, ¿no? Entonces, eso, dependiendo de con cuánto estás trabajando, entonces este va a ser 2, ¿ya? Como estás trabajando con 2, entonces esta es una fórmula, ¿no? Con el menos 2. Entonces, ¿cuántos tenías ahí? Por ejemplo, grados de libertad, dice, ¿cuántos tienes en el grupo 1? En el grupo 1 vos tienes, mira, en el grupo 1, en ese grupo 1, tienes, mira, ¿con cuántos muchachos estás trabajando? Con 20. ¿No ves? La cantidad, ¿no ves? De datos en sí, ¿cuántos datos tienes ahí? 20 datos, pues, ¿no ves? ¿No? 20 datos, 20 estudiantes, ¿no? Y se le pones 20 aquí, está ese 20, del grupo 1. En el grupo 1 hay 20. En el grupo 2, en este N2, también hay 20, ¿no? ¿No? Como hemos podido ver, mira. En el grupo de control igual, mira, este 20, ahí también está, ahí, en esta fila igual hay 20, ¿no? En el grupo de control, ¿no? Hay 20. 20 post-test, ¿no? Es 20 igual también, ¿no? Entonces, el N2 vale también 20, ¿no? Desde ahí le hemos puesto 20, aquí le hemos puesto 20. Y este menos 2 viene porque como estamos trabajando con 2 grupos, entonces ese menos 2 es parte de la fórmula, ¿ya? Ese menos 2, ¿ya? ¿Ya? Entonces igual a ver, 20 más 20, aquí sería 40. 40. Menos 2, igual, ¿no? Igual es 38, ¿no? Es 38. ¿No ves? 40 menos 2, 38. Ya está, ya se encuentra tu grados de libertad. Eso lo llaman grados de libertad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esos son los grados de libertad. Ahora, el otro paso que es un procedimiento para hacer la hipótesis. Un procedimiento, ¿no? ¿Ya? El paso 4 consiste en determinar el nivel de significancia, como habíamos dicho, ¿no? Ese es el error. Entonces, este error, el que determina es ¿no? El investigador. ¿Qué nivel ¿no? ¿Qué nivel de error va a tener tu investigación? Entonces, el que determina es ¿no? El investigador. Va a tener un error, digamos, del 1%. ¿Cómo se dice, no? Este 1. Si nosotros lo multiplicamos por, a ver, 0.01 en términos de porcentaje, podríamos estar diciendo, ¿no? ¿De qué porcentaje, no? A ver, multipliquen. Ese 0.01, 0.01%, ¿no? En términos de porcentaje, entonces va a ser ¿no? El 1%, ¿no? Estaríamos diciendo. El 1% de error estaríamos diciendo, ¿no? El 1% de error en términos de porcentaje, ¿no? Ahora, este es en términos de probabilidad, ¿no? 0.01, ¿no? Nosotros determinamos eso. ¿Qué nivel de error o nivel de significancia va a tener, ¿no? Ya, entonces ahora, el paso 5 es la búsqueda del valor crítico en tablas. Eso quiere decir, ¿ya? Búsqueda del valor crítico en tablas. Es BST, quiere decir búsqueda del valor crítico en tablas, ¿no? En la tabla de valores de la tabla de TDStudent, ¿no? Entonces, hay una tabla de valores de la TDStudent, así como de la distribución normal, así bonito, ¿no? Entonces, de esa tabla va a salir, ¿no? Tenemos los siguientes datos, dice, ¿no? Y debemos buscar, dice, en la tabla de valores críticos de TDStudent. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar en la tabla? Mira, en sí, en la tabla, en esa tabla de la tabla TDStudent, en esa tabla, ¿no? En esa tabla TDStudent, lo que te va a pedir, ¿sabes qué te va a pedir?
te va a pedir primero, te va a decir, tú tienes que tener los grados de libertad. ¿Con qué grados de libertad estás trabajando? Y después, ahora otro te va a pedir, otro dato que te va a pedir es el este. ¿Con qué nivel de significancia estás trabajando? Ya, eso. Ahora, ¿por qué le dicen esto de una sola cola? Esto, por ejemplo, mira, aquí estamos diciendo. Por ejemplo, cuando no ve esto de la gráfica de, no ve que está parte sombreada en la parte derecha, hemos dicho, ¿no ve? ¿De dónde sale? ¿No ve? De la hipótesis alternativa. De ahí sale, ¿no ve? Es decir, si tú, por ejemplo, en este caso, como decía, mayor, entonces, dentro de la gráfica, la parte sombreadita va a estar en este lado, hemos dicho, ¿no ve? Como está, como por ejemplo en esta gráfica, tú estás observando ¿no? Una área donde está, ¿no? ¿Qué se llama? Está marcado, ¿la ves? La parte que está sombreada. Entonces ahí, digamos, a eso se le dice que es de una sola cola, ¿no? Porque solamente tiene una parte sombreada nomás, ¿no? En un lado. En el menor, en esta parte donde dice menor, también hay una parte sombreada, entonces también es de una sola cola. ¿Qué te parece? En ambos casos es de una sola cola. En cambio, cuando digamos es fuera, digamos aquí, ¿no ve? Que aquí hubiéramos dicho que es diferente, hubiéramos dicho, ¿no ve? En la hipótesis alternativa, aquí en vez de mayor le hubiéramos puesto diferentes símbolos. Y en ese caso, la representación, o sea, la gráfica, hubiera sido, digamos, las partes sombreadas en ambos lados, esta forma, ¿no ve? Entonces, ahí se dice que cuando si está, la parte sombreada está en los dos extremos, se dice que son de dos colas. Entonces, en la tabla de estudiante, ¿no ve? En la tabla de estudiante, entonces, ya te he dicho que en la tabla de student lo que tienes que tener primero es tienes que tener vos los grados de libertad. Pero los grados de libertad se trabajan fácil, ¿no ve? O sea, no es más que sumar los dos valores y les restas, ¿no ve? Ese menos 2. Y listo, ya se encontró tu grado. Ahora, esos grados de libertad pueden variar, pues, ¿no ve? ¿Qué tal, digamos, si estás trabajando aquí con 30, justamente con 30 al tope? ¿No ve? 30 más 30, 60. Menos 2, 58 grados de libertad, ¿ves? Hubiera variado. ¿Qué tal si estás trabajando aquí, digamos, que tu población en esto, que digamos, en el grupo experimental es de no sé, a ver, digamos, que sea de un número 15, digamos, ya. En este caso que sea, digamos, también 20, digamos, ya. Entonces, 15 más 20, 35, menos 2, 33 hubiera sido tu grado de libertad, ¿ves? Entonces varía, ¿no? Dependiendo, digamos, de con cuántos datos estás trabajando en cada grupo, ¿no ves? Va a variar el este. No siempre va a ser 20, 20, puede ser que en el grupo 1 sea menos, 18, en este sea 20, ¿no ves? Pero en sí, digamos, tienes que tener mucho ojo de que la población, como estás trabajando con la T de Student, sea menor o igual a 30, puede ser de 5 tal vez, o no sé, de 10, 15, ¿ves? Pero es una población pequeñita, ¿no ves? Y además de eso estás trabajando con dos grupos, es el caso, ¿no ves? Ya. Te van a pedir para tablas de estudiantes grados de libertad y el nivel de significancia, eso. Ahora, ¿no ves? Entonces, eso en la tabla han encontrado 2.4286, eso es lo que han encontrado. No sé si está esto aquí en la tabla, no sé. A ver. No está, pero tengo que... a ver, no está aquí, ¿no? Sí, no está aquí. Esta tablita de la tabla de estudiantes, se lo voy a buscar, ¿no? El 2.42. No sé si podemos tal vez, a ver, lo trataremos. Tenemos todavía tiempito. A ver, aquí voy a buscar, a ver, aquí, grados de libertad, tabla T de estudiante. T de estudiante, así. Grados de libertad, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿dónde está? Grados de libertad, a ver. 20. ¿Cuánto te ha salido aquí? A esto.
Ahí en el internet sale una cantidad, ¿no? de datos. A ver, aquí 2.42. Grados de libertad 38. Mm, opacos están las tablitas aquí. No se ve bien. En internet. Tabla de estudiante. Y a ver, esto es de 1%. 38. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás haciendo? Ya. Ah, sí, ves. ¿Leyendo? Mm. Mire, a ver, hay uno encontrado. Hay una tablita que tiene los dos. Y a ver, por ejemplo, esta, a ver. ¿Dónde está esta? Esta, por ejemplo, mira. Anda. Voy a ver. Hacemos este, ¿no? Hacemos, a ver. Voy a compartir toda la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a tratar, porque no hay otra forma. Aquí está. Aquí voy a decir, voy a compartir toda la pantalla y me voy a ir al internet, ¿no? Mira. Fíjense ustedes aquí en el ejercicio, dice grados de libertad 38, anótense, 38 grados de GL, ¿no? Y el nivel de significancia, el error es el 0 puntos, es decir, en otras palabras, hemos dicho, ¿no ve? El equivalente al 1%, ¿no ve? ¿No ve? Ya. Esto bien lo podríamos haber anotado esto como este, ¿no? Como también 0,010, así, ¿no? Este, ¿no? 0,010 o 0,01, como quieres, ¿no? Ese es el equivalente al 1%. Entonces, ahora busco yo esto. Tengo que encontrar el valor crítico en tablas, ¿no ven? De la T de Student. Y este es el resultado, mira. 2.4286. Les he dicho para encontrar esa en las tablas, en la T de Student, entonces, mira, diferentes, ¿no? A la de la distribución normal. Te pide ¿no? El grado de libertad y el nivel de significancia. Esos dos datos te pide para encontrar, ¿no ve? ¿Cuánto es su valor crítico? Ya, entonces, vámonos a la parte de aquí, mira. Me voy a ir, miren. ¿Cuánto era? El valor crítico era 38. Vaya, vámonos a los grados de libertad, dice, ¿no ve? En la primera columna, en la fila 38, vámonos ahí. ¿No ve? Estoy marcando, ¿no? ¿Se ve, no? 38, ya, estoy con la flechita. 38. Ahora, fíjense ustedes aquí arriba, en las columnas. Entonces, por ejemplo, ¿no ve? Es, ¿no? El nivel de significancia es 0,01, ¿no ve? O 10, es este. A ver, este es el nivel de significancia para una sola cola, ¿no? Porque estaba para este lado, ¿no? Esa tablita. Vamos bajando. ¿Había sido cuánto? 2 puntos. Fíjense ustedes, ¿no ven? De la columna cuando es nivel de significancia del 10%, digo, del 1%, es decir, del 0,01. Entonces, en grados de libertad 38, ¿cuánto es el valor en tablas? 2.42857. ¿No ve? Bien podríamos redondear el 2.4286, ¿no ve? Pues este 7 al 6, ¿no? 2.4286. Y eso es lo que hemos encontrado de la tabla, ¿no ve? Grados de libertad, entonces, mira, aquí está. Este es ¿no? Está, con 4 dígitos, ¿no? Está. 2.4286. ¿De dónde ha salido? De esa tabla de TV Student, ¿no ve? Ya está. El siguiente paso es la de, ¿no? La de, ¿qué se llama? La de trasladar, dice,
ese valor crítico, es decir, este valor que hemos encontrado, lo vamos a trasladar a la gráfica. ¿No ves? Porque en un inicio hemos graficado, pues, ¿no ves? Hemos graficado, a ver, ¿dónde está esto? Hemos graficado, pero no sabíamos, ¿no ves? Este puntito, ese puntito, no sabíamos, ¿no ves? No sabíamos ese puntito qué valor tenía. Ahora solamente sabíamos que era a la parte, digamos, de la derecha, esa parte sombreada. Ahora, como ya hemos encontrado con la tabla, ¿no?, de este valor crítico, entonces, ahora sí podemos decir que este puntito, ese puntito vale 2.4286, ¿vale? Ese puntito, recién, ¿sí? Entonces, igual aquí, mira, en esto ¿no?, de la distribución, ¿no?, en su gráfica de la distribución de T de student, igual, mira aquí, está en cero, ¿no? Cero. Aquí están una desviación estándar, dos desviaciones estándar igual, ¿no? Dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, ¿no? Y cuatro desviaciones estándar y ya, porque casi ya no llega, ¿no? Hemos dicho que es asintótico. Entonces, ¿dónde quedaría este 2.42? ¿No? Si, digamos, esto es lo que hemos dividido, ¿no? De ese lado. Pues hasta aquí es una desviación, dos desviaciones estándar y 2.42, casi llegando al 2.5, ¿no? Antes. Entonces ya nos damos cuenta de que, ya, entonces ahí sí, esta es la gráfica. 2.4286. 85, 7 era, ¿no? Pero lo más ahí, para manejarlo la computadora automáticamente te lo redondea, ¿no? Vas bajando. Esto lo hubiera redondeado, digamos, si fuera con 3, este ya sería 9 ya, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como en la tabla hemos visto con 5, entonces ya ahí este era 5, 7, además era, ¿no ve? Y ahora lo ha vuelto esto en 6, ¿no ve? Ese 5 se ha vuelto en 6, porque el siguiente era 7, pues. Entonces le ha redondeado a 6. Entonces, queda aquí, ¿no? Ese punto, ese valor crítico en tablas de Hitscape. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una vez que ya tenemos eso, en el paso 7 dice, ahora, las reglas de decisión, dice, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar entonces, toda esa parte, ¿no? Como hemos ubicado ya esa parte, ese puntito, el valor crítico, que era 2.42, ¿no? Esta partecita es 2.42, ¿no? 2.42 o 86. 86 es esa partecita. A partir de ese punto, a ese lado, la parte que no está sombreado, se va a hacer la hipótesis, se acepta, dice, ¿no? La hipótesis nula. Y esa parte vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Eso. ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice, no hay ninguna diferencia, dice, ¿no? En cambio, la hipótesis alterna dice que la media aritmética del grupo experimental es mayor al grupo de control, decía, ¿no? En otras palabras, esta partecita sería esta parte de esa zona. En otras palabras, es decir, se acepta la hipótesis nula, ¿no? En otros, digamos, en otros términos diríamos esta parte, la parte sombreada, sería como decir, si cae, digamos, a través de esta fórmula, la prueba, el estadístico de prueba, si a través con esta fórmula va a caer en esta zona, quiere decir que estaríamos rechazando la hipótesis nula. No, estaríamos, en otras palabras, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿no? Si cae en esta zona, si no está cayendo en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no ve? Si cae el resultado en esta zona que está en azulito, en otras palabras estaremos diciendo, vamos a rechazar esta hipótesis nula, no nada que ver. Es diferente, es mejor, nuestra media aritmética es mucho mejor, ¿no ve? Es decir, nuestro experimento ha resultado ser mejor. Entonces, estaríamos en otras palabras, ¿qué se llama?
rechazando la hipótesis nula, ¿no ve? Dicho de otro modo, estaríamos aceptando la hipótesis de investigación si cae en esta zona, ¿sí? Entonces, veremos a ver qué pasa. Ese es el 2.42, ese es el valor crítico en tablas, ¿no ve? Ese es el resultado. Ese es 2.42. Ahora vamos a utilizar vamos a aplicar el estadístico de prueba. Aquí, por ejemplo, te pide la media aritmética del grupo 1, la media aritmética del grupo 2, aquí la cantidad era 20, ¿no? Es una fórmula, ¿no? Menos 1, dice. Por, ¿no? Aquí hay un por, la desviación estándar, ¿no? Del grupo 1, elevado al cuadrado, es decir, la varianza, ¿no? Esa desviación estándar, si lo elevas al cuadrado, se vuelve varianza, ¿no? Aquí desviación estándar del grupo 2, así, ¿no? Todo, ahí, reemplazando. Mira, fíjate, en el grupo 1, la media aritmética del post-test, por si acaso, ¿no ve? Del post-test es 71.75, su media aritmética. Y del grupo 2, la media aritmética del post-test, se trabaja con el post-test, ¿no? Es 56.65. Y eso es lo que me encuentro aquí, mira. Aquí está. Aquí, mira. 72 y los 57 del grupo 2. Y obviamente aquí debajo, ahí está la cantidad de datos, ¿cuánto era? 20 está. El menos 1 ahí está. Su desviación de estándar del grupo experimental es 15, había sido elevado al cuadrado, ¿no? Más, dice, ¿no? El grupo 2, es decir, el grupo de control, ¿cuántos datos eran? 20, está ese 20. Ese de la fórmula viene ese menos 1. Su desviación típica es 13.58, pero dice, en la fórmula hay que elevarlo al cuadrado, dice, el problema es elevarlo al cuadrado. Abajo, en el denominador, la cantidad de datos, N1, 20. N2 también es 20, ¿no ve? Este 2 viene de la fórmula. Y todo esto por, ¿no? 1 dividido entre la cantidad de datos del grupo de experimental, que sería N1, ¿no? 20. El grupo de control también es 20. Entonces, todo eso dividido en esto, ¿no? Todo eso en raíz, dice, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, te va a salir un resultado de 3.33, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿en qué zona cae? Porque nos hemos graficado, ¿no ve? Aquí. Y se ve dónde cae ese 3.37. ¿Dónde cae? ¿En la parte sombreada o en la parte que está en blanco? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Chicos, ¿me están escuchando o no? ¿O ya se han dormido? María, ¿dónde cae? Este valor que hemos encontrado, este valor 3.33, a partir de ese valor crítico en tabla, ¿no ve? ¿Dónde caería? ¿En la parte del azul o en la parte de donde está en blanco? En la parte que es azul. Sí, ahí cae. Entonces, cae en la parte donde está el azulito, ¿no? Ese 3 punto, ¿dónde caería más o menos? 3.33, dice. 3.5 es exits, ¿no ve? 3.5. Entonces, antes del 3.33, dice, ¿no? 3.10, 20, 30, 40, 50, ¿no? 10, 20, 30. Por aquí más o menos cae, ¿no? En la parte de donde está el azul, ahí cae. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ha caído ahí? Entonces dice, ya, entonces quiere decir que la hipótesis quiere decir que, ¿cómo ha caído? La respuesta va a decir, como está en la región de rechazo de la hipótesis nula, es decir, en la parte donde está el azul, esa parte estamos rechazando, estamos negando, donde dice, es igual, dice, ¿no ve? La hipótesis nula, no pasa nada, es igual, ¿no ve? Tanto tu experimento o que hagas lo que hagas, no afecta en nada, te decía la hipótesis nula. Entonces estamos rechazando esa hipótesis nula, ¿no ve? Eso estamos rechazando. Por tanto, en otras palabras, estaremos diciendo que la hipótesis de investigación es esta.
¿no? Se acepta la hipótesis de investigación. Al rechazar la hipótesis nula, estamos aceptando la hipótesis de investigación, ¿no? Y hemos comprobado que cae con esa prueba T, hemos comprobado que cae ese valor en la región de rechazo de la hipótesis nula. En otras palabras, estamos aceptando la hipótesis de investigación. Entonces, ¿cómo se concluye? Como está en la región de rechazo de la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. Eso es. Ahí quedaremos. Este inciso B es otro caso, ya, es otro caso, es como decir segundo caso, ya, otro caso, otro caso, otro caso. Y para el otro caso, para el otro caso, vamos a utilizar esta fórmula. Ya no esta fórmula, ya no esta fórmula, es otro caso. Y en este otro caso dice, vamos a hacer una prueba T para observaciones por pares, dice, ¿cómo funciona eso? En la siguiente clase vamos a seguir viendo eso, ¿ya? Entonces el examen hoy día, ¿hasta aquí quedamos? El examen en la Licenciado, una tarde. pregunta. ¿A qué hora va a mandar el examen? ¿A qué hora quedan que les mande? En la tarde, a partir, no sé, de las 2 de la tarde hasta la medianoche. Sí, estaría Sí, bien. licenciado. Ya, listo. Ya, sin falta les voy a enviar ya el examen. Licenciada, una pregunta. Este jueves también vamos a pasar a las clases semipresenciales, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que sí, ¿Pasamos? licenciado, por favor, para poder entender un poco más mejor. Sí, licenciado, Licenciado, por Sí, favor. pasamos los días martes, dice, por favor. Ya. Entonces vamos a pasar presencial. Pero hoy oye, no han reaccionado ahí que han pasado, no hemos recibido críticas. Mira que nos reciben. licenciado, comentarle que no hemos pasado nada, porque también vamos a pasar con la licenciada de investigación, igual Ya, que se dice. Entonces, no hay ningún problema. Y si usted quiere, no sé, podemos tal vez hacer una hoja con nuestros nombres y nuestras firmas, cosa que nosotros ya. estamos o sea, nosotros estamos viendo voluntariamente. Estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Sí, Ya. Entonces nos vemos a las 8, ¿ya? A las 8 nos vemos. licenciado. Ya. Chao. Licenciado, que sean los días martes, por favor, Está Lice. bien, ¿Qué? licenciado, muchas gracias. Ya. Los días martes que sea, Lice. El jueves hemos quedado, pero ya en vista. El jueves. O el martes querían, pero depende de Puede ser licenciado, porque es la mayoría que ha podido.